Bienvenidos al Cerebro del Marciano Emprendedor. Un podcast para reflexionar y discutir negocios de otro mundo con Miguel Ángel Ruiz. Epic. Hola, hola, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Negocios de Otro Planeta. Soy Miguel Ángel Ruiz, Neuromars, el marciano emprendedor. Mars, me conocen de distintas formas, tengo distintos nombres. Hoy día, nuevamente estamos con la camiseta Colo-Colo. Estamos tristes porque Colo-Colo perdió. Está a 3 puntos hoy día de la Católica y la Católica está más cerca de un tetracampeonato que ganó simplemente porque la NFP obligó a jugar a Colo-Colo con 19 jugadores menos. De esos 19 menos, 11 eran titulares. Así que ganaron por secretaría, lo digo desde ya. Porque uno es hincha de las buenas y las malas y no tan solo cuando su equipo gana. ¿Sí? Eso es súper importante. Yo no soy hincha de los triunfos, yo no soy hincha de la victoria. Yo soy hincha de Colo-Colo, el eterno campeón. Que pase lo que pase, es el sempiterno campeón chileno. Por lo demás, el máximo campeón de la liga chilena. Le guste y le moleste a quien le moleste. Y quería partir con eso, porque quería quitarme el empacho. Esa es la verdad. En fin. Oye, gracias por estar de nuevo en un capítulo. Ya ahí empiezan a salir los dislikes de la Católica que escuchan este podcast. Pero hoy día vamos a seguir hablando en la serie de neuromarketing. Recuerden que estábamos conversando sobre mi charla Todo el mundo miente, que es mi charla de neuromarketing. Y específicamente vamos a hablar, ya hemos hablado un poco de por qué la investigación tradicional falla, de cómo funciona un poco nuestro cerebro, de cómo son las estructuras de cómo nos comportamos los seres humanos, de nuestras decisiones irracionales. Y quiero hacer un doble clic en qué carajo es neuromarketing, porque hay mucha gente dando vuelta diciendo que hace neuromarketing, hablando de neuromarketing aplicado a las redes sociales, hablando de ¿cómo era la tontera que leí el otro día? Neurocontenido, neuropersuasión y un montón de cosas más. De partida, por ejemplo, diciendo que hacen neuropersuasión cuando aplican PNL o que el neuromarketing aplica PNL. Y lo siento, amigos míos, hoy día quiero especificar y ser bien tajante en qué carajo es neuromarketing y qué carajo no es neuromarketing. ¿Sí? Así que vamos a cortar bien el queque, vamos a dejar bien sajada esta situación, porque no porque algo diga neuro, use el prefijo neuro, significa que está basado en neurociencia aplicada. El base de neurociencia aplicada, hablar de neuromarketing, de consumers neuroscience o de un montón de cosas más, está basado principalmente en conocimiento científico. Y les voy a mostrar cómo se genera ese pinche conocimiento científico, ¿sí? Así que vamos a hablar un poco de las tecnologías, de cómo utilizamos las metodologías que nosotros utilizamos y ya después en otro capítulo vamos a hacer un doble clic más profundo aún en cada una de estas tecnologías porque quiero explicárselas a cabalidad, ¿sí? A cabalidad, qué es lo que buscamos, cómo lo buscamos. Hay un capítulo entero de cómo funciona el eye tracking y el ojo humano, de cómo funciona el electroencefalograma. O sea, vamos a hablar un detalle de realmente cómo se mide esto para que en este podcast vean de forma profesional cómo se hace neuromarketing en Chile y Latinoamérica. Y en el mundo entero, ¿sí? Así que, ¿qué es neuromarketing? Es literalmente neurociencia aplicada al marketing. O neurociencias más marketing. ¿Por qué es tan importante esto de las neurociencias aplicadas? Porque desde la neuroeconomía, quiero que entiendan esto, que el neuromarketing es una herramienta comercial. Una herramienta comercial. No es ciencia, es una herramienta científica, que es distinto. Una herramienta comercial que nació de la neuroeconomía. Las universidades comenzaron a tratar de entender la psicología, la economía conductual, psicología social, ¿no? Y las neurociencias aplicadas se trataron de entender al tomador de decisión económica
desde algo más allá de la racionalidad. Ya hablamos de cómo Gary Becker ganó el Premio Nobel de Economía en 1992 con su texto, con su postulado de que los seres humanos tomamos decisiones racionales y que igualdad de condiciones elegimos el que nos entrega mayores prestaciones, que nos entrega mayor valor y tiene menor valor económico, ¿sí? Que nos entrega mayores prestaciones y tiene menor valor económico, y cómo no necesariamente eso se condice en el mercado actual. Y cómo la base de la racionalidad fue ampliamente cuestionada desde 1995 con el error de Descartes en adelante, con 2012 con el Premio Nobel de Economía de Daniel Kahneman, con 2017 el Premio Nobel de Economía de Richard Thaler por su concepto nudge, o no, un pequeño empujón, ¿no? O empujones, ¿no? Entonces comenzamos a entender a este tomador de decisión emocional, que es un ser emocional que puede racionalizar y no un ser racional que puede sentir. La lógica es distinta, la mecánica es distinta. Y cuando comenzamos a entender, tratamos de buscar las bases biológicas neurofisiológicas. Es neuro, psico, fisiológicas y endocrinólogas. Ahí está. Desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la endocrinología, con los cambios en los neurotransmisores, ¿no? En la hormona, desde el punto de vista fisiológico, neurofisiológico, desde el soporte en nuestro cerebro y las partes de nuestro cerebro que se activan, y evidente también con todos los conocimientos que se tienen de la neurociencia aplicada, se buscó crear toda una base teórica que nos permitiera entonces entender cómo los seres humanos tomaban decisiones, y obviamente estas decisiones que tuvieran una base económica, científica, ¿no? En ese contexto es donde nace el neuromarketing como una herramienta para medir el marketing y la publicidad de las grandes marcas. Como era una herramienta económica, las grandes marcas dijeron, oye, acá hay una oportunidad de utilizar el neuromarketing o los estudios neurocientíficos para entender cómo las campañas de marketing y publicidad o las campañas comunicacionales tienen un efecto, o cuál es el efecto, o cómo medimos el efecto emocional y neurológico de nuestra campaña en el cerebro de los consumidores, para entender si funcionan, para entender qué provocamos, para entender que si mi campaña busca generar alegría, la estoy generando, no, porque puedo tener el insight, ¿no? De que quiero generar alegría, pero finalmente mi campaña con la ejecución, por ejemplo, genera tristeza. Entonces, de hecho, tenemos un ejemplo que funciona así, que no lo puedo decir porque es de un cliente real, de una empresa importante chilena, y que por lo tanto no se puede conversar, ¿no? Pero quiero que entiendan que las bases, el neuromarketing no es una ciencia, el neuromarketing es una herramienta científica. Y lo que hace científico no al neuromarketing no es el prefijo neuro, es la neurotecnología que utiliza la empresa que dice hacer neuromarketing, la metodología que utiliza, o sea, lo científico del neuromarketing no viene desde el concepto, desde la metodología, viene desde la práctica, del uso. No podemos decir que el neuromarketing es científico, podemos decir que esa empresa que aplica neuromarketing es científica o no, ¿sí? Que de alguien diga hago neuromarketing no significa que él hace ciencia. Cuando utilizamos neurotecnologías, ya les voy a comentar y vamos a conversar cuáles. Cuando yo utilizo una metodología científica, ahí yo estoy haciendo neuromarketing. Y la gran diferencia del marketing tradicional con el neuromarketing es que el marketing tradicional está basado en calenturas, en intuición, no está basado en datos reales. O sea, hay una frase, creo que la dijo Peter Drucker, me corrigen si no fue Peter Drucker, que decía algo así como, sé que el 50% de mi marketing tiene un efecto, el problema es que no sé cuál es el 50%, cuál mitad. Sé que la mitad de mi presupuesto en marketing y publicidad tiene un efecto efectivo, el tema es que no sé cuál mitad. Y lo que busca el neuromarketing es responder eso. ¿Cuál mitad es la que está siendo efectiva y cuál mitad no lo está haciendo efectiva? ¿Sí? Les voy a entonces explicar cuáles son las bases teóricas, científicas, metodológicas, cuáles son las neurotecnologías y cuáles son su uso, y también cuáles son sus limitaciones, porque el neuromarketing no es la panacea, tiene límites, pero los límites están más allá de la verbalización como la encuesta y el futuro. Ya lo hemos conversado eso. Entonces, primero tenemos una definición teórica, ¿no? Que es el conocimiento y experimentos teóricos del cerebro y su funcionamiento, del sistema nervioso y del comportamiento y sus causas, ¿sí?
Cuando entendemos entonces las bases científicas biológicas de nuestro cerebro, de cómo funciona, del sistema nervioso central, de cómo funciona dentro de los límites de nuestro conocimiento, porque es bastante limitado, pero de hecho es más fácil entender la conducta humana que las bases biológicas de la conducta humana, ¿sí? Podemos entender cuál es la respuesta biológica hacia cierta acción o estímulo de marketing, pero no podemos entender tan claramente cuáles son las bases biológicas, neurofisiológicas de esa conducta biológica, ¿sí? Así que buscamos entender cómo funciona el cerebro, el sistema nervioso central, porque el neuromarketing no solo busca, el neuro no solo es que busca entender el funcionamiento del cerebro, porque el cerebro es una parte de un todo y ese todo es el sistema nervioso central y por lo tanto podemos entender el cerebro y la conducta humana desde el sistema nervioso central y desde distintos canales. O sea, podemos hacer un estudio de neuromarketing sin necesariamente tener una tecnología que mida cómo funciona nuestro cerebro. Porque, por ejemplo, Jarvis en 1967 dice que como los ojos son la única parte expuesta a nuestro sistema nervioso central, porque los ojos están conectados con nuestro cerebro, nuestros ojos son parte de nuestro sistema nervioso central. Por eso cuando hay un impacto emocional, cognitivo, nuestros ojos responden ante eso, porque están conectados de forma directa con nuestro cerebro. Y por eso captan información visual, en este caso evidentemente de los elementos y estímulos que están a nuestro alrededor, pero es parte de nuestro sistema nervioso central. Entonces Jarvis comunicó que cuando observamos la visión humana, la vista humana, podíamos entender a nuestro cerebro porque es parte de nuestro sistema nervioso central. O sea, un estudio de eye tracking o de seguimiento ocular podría considerarse como neuromarketing. Porque estudia parte de nuestro sistema nervioso central. En neuromarketing, muchos creen erróneamente que busca solo entender al cerebro. Y lo que el neuromarketing busca es entender el sistema nervioso central como sistema conjunto, donde el cerebro es una parte importante de este sistema nervioso central, pero no es lo único que hay, no es lo único que podemos medir. Y por lo tanto, todos sus señales y estímulos y entender completamente. Cuando tenemos las bases biológicas, podemos entender de neuromarketing. Si alguien quiere entender las bases biológicas, hay un libro muy bueno. De hecho, lo siento, pero lo voy a googlear. ¿Por qué? Porque de memoria no lo recuerdo. ¿Cómo se llama este neurocientífico? Dios mío. No crean que me estoy quedando callado. Estoy tratando de recordar el nombre del autor. Estoy tratando de entender, recordar el autor de este premio Nobel de neurociencia. No es este. Ok, se los debo. Se los debo para la otra. Se los voy a dejar pendiente para el próximo capítulo para buscar las bases de la neurología, ¿no? De la neurofisiología. Creo que eso. Introducción a la neurobiología. Esto es televisión en vivo, ¿eh? Autor, ¿quién es el autor? ¿Dónde está el autor? Ok, no, definitivamente no, y si no vamos a estar perdiendo acá 5 minutos buscando el libro, pero... No lo logro encontrar, pero se los prometo, porque hay muchos libros, pero hay uno que es de un gran neurocientífico que ganó un premio Nobel por esto mismo, ¿no? Ahora, quiero hacer también un detalle. Hay muchos que dicen que las neurociencias aplicadas nacieron para resolver los problemas, resolver enfermedades de nuestro cerebro, o las enfermedades neurodegenerativas. Y en cierto grado tienen razón, porque al fin y al cabo entendemos nuestro cerebro en base a deficiencias o enfermedades. Me explico. Yo pierdo una parte de mi cerebro y pierdo una habilidad. Por ejemplo, la habilidad de hablar, ¿sí? Entonces, una persona pierde una parte de su cerebro y pierde la habilidad de hablar. Y los científicos
De repente dicen, ok, entonces esta parte está relacionada con el habla y empiezan a investigar casos de personas que perdieron la misma parte del cerebro y tratan de entender entonces si la respuesta que todos tienen es perder el habla. Y entonces descubren que esa área en específica está asociada con el habla. ¿Sí? Así normalmente descubrimos cómo funciona nuestro cerebro, en base a la enfermedad, a las personas que tienen problemas en el cerebro, a personas que tienen parte de su cerebro muertas, parte de su cerebro apagada, parte de su cerebro menos porque tuvieron un accidente, porque tuvieron un cáncer porque al cerebro y tuvieron que extirparle literalmente a parte de su cerebro. Y así se ha descubierto un gran porcentaje de la funcionalidad neurofisiológica. Pero las neurociencias aplicadas no tan solo crecieron o existieron o se crearon para solucionar problemas neurofisiológicos, no solo para salud. Hablamos de lo conductual y eso es tremendamente importante. Las bases de la conducta humana, el por qué somos como somos, reaccionamos como reaccionamos, decidimos como decidimos. Y por ejemplo, hay neurocientíficos como Manuel Martín Loeche, que por si no lo saben, yo tengo una serie, o tuve una serie que no he podido seguir haciendo por temas de tiempo, que hice al principio de la pandemia del 2020, se llama Neurotox, donde estoy hablando, por ejemplo, donde hablé con la neuropediatra María José Más, española, con Manuel Martín Loeches, que le estaba comentando que es un neurocientífico, uno de los mejores neurocientíficos de España, y que él no tan solo trata de entender las enfermedades y cómo curar enfermedades neurodegenerativas, sino también aparte busca entender las bases de las conductas humanas y por qué nos comportamos como nos comportamos. De hecho, tuvimos un programazo conversando sobre la mentira y las bases biológicas de por qué mentimos, ¿sí? Tremendo, así que googleenlo, busquen en YouTube Neurotox, Manuel Martín Loeche, y va a aparecer inmediatamente mi entrevista, ¿sí? Con este tremendo neurocientífico español. Está una parte tecnológica que tiene que ver con la medición de las reacciones del cuerpo frente a un estímulo y aplicación de interpretación derivada de los conocimientos teóricos. Les voy a mostrar cuáles son estas neurotecnologías. Y está una parte aplicada que es adaptar la herramienta existente y crear nuevas herramientas de marketing optimizadas por el procesamiento del cerebro. O sea, tomar las bases biológicas de nuestro cerebro, las bases conductuales de nuestro cerebro, tomar las neurotecnologías que tenemos, las metodologías, y crear una forma, una metodología de estudio que nos permita entender cómo reacciona el cerebro frente a un estímulo de marketing, publicidad, comunicación o venta. Eso es lo que buscamos en neuromarketing o neuroventa. Entender cómo una campaña de marketing, una experiencia de marketing, un estímulo de marketing completo, desde una pieza gráfica, una campaña audiovisual, un jingle radial, una página web, un packaging, un producto, un sabor, un aroma, una experiencia en tienda o punto de venta, un pendón, un afiche, un flyer, un brochure, como un discurso de venta incluso, que ¿cuál es la performance que tiene en el cerebro de las personas? ¿Qué es lo que genera? ¿Sí? Si se entiende o no se entiende, si genera una emoción positiva o no, qué emoción genera, en qué nivel. Y podemos entender entonces si esa campaña, o si ese discurso de venta, o si esa experiencia es efectiva o no, funciona o no funciona y de qué forma lo podemos mejorar. Que esa es la base del core del negocio de Agencia Mars. Que no tan solo hacer un estudio, sino tomar esa información y transformar este estímulo de marketing en un estímulo de marketing, publicidad, comunicación y ventas mucho más efectivo porque conecta realmente con el cerebro del consumidor, ¿sí? Entonces, si preguntar a la gente no tiene ningún sentido porque toda la gente miente, y cuando escuchamos una respuesta racional o una respuesta hablada, que es lo que escuchamos en los focus group y las encuestas, ¿cómo medimos nuestra efectividad? Midiendo las respuestas neurobiométricas del consumidor. ¿Cómo? Conectándole neurotecnología. ¿Cuál es neurotecnología? La primera, más popular en el mundo del neuromarketing y una de las menos utilizadas. El famoso electroencefalograma, que es un casco inalámbrico que mide la actividad eléctrica del cerebro. Normalmente la corteza porque no es tan profundo, ¿sí? ¿Qué otro tipo de tecnología utilizamos? El eye tracking. Es una tecnología que registra... Eye tracking no es seguimiento ocular, ¿no? Tecnología que registra los movimientos oculares y permite ver lo que la persona está mirando. Patrones visuales, áreas de interés a través de la pupila, para ver la variación emocional y cognitiva. O sea, literalmente lo que primero tenemos es un electroencefalograma que tiene electrodos. Normalmente un electroencefalograma parte por los 14 canales
parte por los 14 canales. Cuando ven una foto con un pelotudo, con un solo punto acá, como la mayoría de los tipos, eso no puede medir nada. Tienes un solo punto y normalmente se lo ponen en el medio. A lo menos debería tener 4 para hacer una simetría del córtex prefrontal, más 2 que deberían estar detrás de la oreja para tener un punto de control, porque acá esto finalmente detrás de la oreja hay actividad eléctrica neutra y por lo tanto podemos tener un comparativo, ¿no? O un grupo control. Entonces a lo menos debería tener 6 canales, a lo menos 6 canales detrás de la oreja. ¡Pum! ¿Sí? Para poder hacer un estudio de asimetría del córtex prefrontal, que podríamos tener bases neurofisiológicas y neurocientíficas para tener una reacción. O sea, si un electroencefalograma tiene un canal o tiene una cosita adelante, eso no es ciencia. Si tiene una banda que mide con cueva adelante, eso, señores amigos, no es neuromarketing, es bullshit, ¿ok? El eye tracking es un aparato, de hecho, no tengo mi eye tracking acá. Se los muestro cuando hablemos de eye tracking y cómo funciona la vista. Y el eye tracking es un aparato, ¿no?, que a través de fotografías de rayo ultravioleta hace, de alguna otra forma, mide dónde está nuestra pupila, ¿sí? Y a través de un algoritmo nos permite saber dónde está mirando la gente. Le saca foto a la pupila, ahí podemos explicarle cómo funciona después en el capítulo del eye tracking, pero le saca una foto a la pupila y nos permite saber literalmente a través de un algoritmo dónde está mirando la gente con una precisión exacta. Así que podemos literalmente saber dónde está mirando la gente. Y cuando tenemos eye tracking de alta tecnología, o sea que tienen muchas fotos por segundo, podemos hacer un segundo análisis que tiene que ver con el impacto emocional y cognitivo. Impacto emocional porque la pupila, la variación pupilar cuando se dilata o se contrae, varía por, obviamente, variación de la luz. Evidentemente, si me ponen una luz en el ojo, la pupila se va a contraer. Si estoy en la oscuridad, se va a dilatar. Eso es una reacción biológica. Por eso buscamos tener temperatura, luz natural, y no variable, para ver que las variaciones no tienen que ver con los cambios de luz, sino con un cambio emocional, porque cuando algo me emociona, mi pupila se dilata, y cuando algo me desconecta emocionalmente, mi pupila se contrae. Y también un impacto cognitivo, el ICA, el Index Cognitive Activity, Index Cognition Activity, ahí sí, que lo que busca es ver cuánta carga cognitiva genera en nuestro cerebro, o cuánto estrés genera en nuestro cerebro a través de la variación pupilar. Sí, creo que eso los conté como talla. Si le midiéramos la pupila, la variación pupilar de los alumnos de ingeniería de cálculo 4 haciendo una prueba, serían que su pupila, negra la cuestión, el ojo está entero negro, porque la carga cognitiva, cuando pensamos más o cuando algo nos genera estrés en nuestro cerebro, la pupila también se dilata, ¿sí? Así que, ¿qué busca el neuromarketing entonces? Busca entender lo que el consumidor no nos puede decir, midiendo sus respuestas neurofisiológicas ante diversos estímulos, de forma que puedo saber qué está pasando en el cerebro de mi consumidor y qué están sintiendo en tiempo real de forma efectiva y precisa. Ojo, no saber qué está pensando, sino cómo está reaccionando. O sea, yo puedo saber que un estímulo le generó asco, ¿sí? Puedo intuir, sí, por ejemplo, hay un comercial de WOM donde una mujer vomita en el comercial. Evidentemente, yo te podría asegurar que el 80% de las personas que ven ese comercial sienten asco y podría intuir, ¿no?, que el vómito le genera asco. Pero hay veces que el asco aparece y no entendemos por qué hay asco, ¿sí? Porque no leemos el cerebro de la gente, vemos cómo reacciona el cerebro de la gente y son dos cosas totalmente distintas. No leemos la mente de la gente, medimos cómo reacciona el cerebro de la gente frente al estímulo, ¿sí? ¿Qué se mide con las herramientas de neuromarketing? La atención visual del elemento, dónde está mirando, cuánto tiempo lo mira, qué miró, qué no miró, estrategias de visualización y búsqueda, los patrones de visualización, cómo escanea en un punto visual, patrones de interés y confusión. Evidentemente podemos medir el interés a través de una fijación. O sea, si yo estoy mirando por harto tiempo un punto, una imagen, asumimos que hay un patrón de interés y un patrón de confusión cuando vemos que el ojo empieza a mirar por todos lados buscando una información, ¿sí? El impacto emocional, el impacto cognitivo, ya se lo explico por qué. El esfuerzo físico también se puede medir. Es que eso no se los comenté, pero se los vamos a volver para atrás. Dirección emocional y valencia emocional, si es positiva o negativa. El tipo de emoción en base a las 7 emociones de Paul Ekman, que son ira, asco, miedo, tristeza, contempt o indiferencia, sorpresa y felicidad,
ahí sí me acordé de las 7 emociones básicas con Paul Ekman, la dirección motivacional y las asociaciones. Hay una tercera tecnología que se llama GCR, que el GCR es la respuesta galvánica a la piel o Galvanic Sensor Responsive, que es un sensor que capta la conductividad de la piel en relación al impacto emocional del estímulo. También puede captar variaciones en las pulsaciones y temperatura corporal. Literalmente mide sudoración, temperatura y pulsaciones. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando algo me impacta o me excita emocionalmente, un arousal, lo que yo genero es una excitación que aumenta mi sudoración, que aumenta mi temperatura y las pulsaciones por segundo. Muy por el contrario, cuando algo me desconecta emocionalmente, literalmente mi temperatura disminuye. O sea, puedo medir la variación de la respuesta neurofisiológica del sistema simpático nervioso o de cómo el cerebro se excita en base a dos cables que se conectan en las llamas de los dedos y que me permiten medir temperatura, pulsaciones por segundo y conductividad de la piel a través de la reacción eléctrica o la sudoración. Así que literalmente podemos saber qué está pasando en el cerebro de la gente, dónde está mirando y qué está ocurriendo en su cuerpo. Aparte de FaceReader, que es un software que funciona normalmente con las webcams, que mapea el rostro con 491 puntos y nos permite medir qué tipo de emoción está sintiendo y la valencia emocional. Valencia emocional positiva o negativa, que significa que la emoción en el contexto es positiva o negativa, porque yo puedo reírme y esa risa puede ser alegría o puedo reírme porque estoy nervioso. La misma emoción, la misma microexpresión facial tiene un contexto distinto en base a las partes de los músculos que yo estoy moviendo. Así que yo puedo saber qué está ocurriendo en el cerebro de la gente, dónde está mirando, qué emoción está sintiendo y qué está ocurriendo en el cuerpo. ¿Por qué utilizamos toda esta herramienta? Porque buscamos ver falsos positivos. Los electroencefalogramas son muy sensibles a la electricidad y por lo tanto cualquier cambio electromagnético en el campo puede hacer que haya un falso positivo, que haya una activación cerebral que realmente no ocurrió. Pero cuando esa activación cerebral se condice con un impacto emocional y también con un arousal en el sistema simpático nervioso, podemos intuir entonces a través de este triple check que realmente ese impacto positivo o negativo es generado realmente por un estímulo que podemos analizar a través del eye tracking dónde estaba mirando. Así que literalmente podemos saber dónde mira la gente. Por ejemplo, una campaña, veamos un spot publicitario de 30 segundos. Yo puedo saber dónde está mirando la gente, dónde no está mirando la gente, si miró la marca, si entendió el concepto, si leyó y si entendió lo que estaba leyendo a través de un pequeño algoritmo, dónde estaba mirando, qué emoción le hace sentir, y después puedo tener un pie chart de emociones y nos permite saber cuál es la emoción dominante, ¿no? Oye, de los 30 segundos, 27 segundos estuvo feliz. Perfecto, espérame. ¿Realmente quería que estuviéramos felices? Que el cliente estuviera feliz. Puedo saber qué está ocurriendo en el cerebro de la persona y puedo saber qué impacto le está generando desde el punto de vista neurofisiológico a través de lo arousal, a través del sistema simpático nervioso central, a través de las manos. También hay una banda que se pone en el pecho que nos permite medir la flexoextensión del tórax con los suspiros, ¿no? Porque cuando algo me genera un impacto emocional, yo empiezo a suspirar y por lo tanto podemos medir el nivel de impacto que me genera a través de la flexoextensión del tórax. Increíble, ¿no? Podemos medir todo eso en tecnología sin preguntarle absolutamente nada al consumidor. Eso busca el neuromarketing. Eso es realmente neuromarketing, ¿sí? Eso es realmente neuromarketing. Cuando utilizo neurotecnologías y metodologías científicas, cuando un pelotudo te dice, no, yo hago neuromarketing teórico porque leí el libro de Jürgen Klarik, vi su charla, estamos ciegos, y repito como papagayo lo que él me dice, amigo, eso no es neuromarketing. Cuando alguien te dice, no, yo hago neuromarketing con PNL, amigo, eso no es neuromarketing. La PNL ni siquiera es científica, partamos por eso, es una pseudociencia. Así que cuando hablamos de neuromarketing, hablamos de una empresa que tiene laboratorios de neurotecnología, que tiene especialistas que saben manipular estos laboratorios, que tienen expertos en estadística que pueden dar resultados y que nos permite entonces tener una tecnología, una metodología, un campo de estudio, una muestra, un resultado y nos permite evaluar de forma científica una campaña. Eso es lo que hace Agencia Mars. Eso es lo que hace el neuromarketing real. Eso es lo que no hacen los chantas que andan por ahí diciendo que hacen neuromarketing y lo único que han hecho es ver videos en YouTube y leer libros. Que no está mal. No está mal. Todos partimos quizás por ahí. Pero tienes que en algún momento profesionalizar o si no, no te puedes llamar experto en neuromarketing. Conozco tantos expertos en neuromarketing que hicieron un cursito en internet y que no tienen la menor idea de manipular tecnología. Si nunca has tocado un electroencefalograma, un eye tracking en tu vida, si nunca has participado dentro de un estudio, no
puedes llamarte un experto en neuromarketing. Por último, di que eres experto en neuromarketing teórico. Por último, para ser un poquito más ético, ¿sí? Y lo siento que me emocione porque me molesta, ¿no? Que alguien, un aparecido... Yo conozco tanto, yo podría hacer un listado de todos los chantas que andan dando vuelta por ahí, que dicen hacer neuromarketing, porque me los mandan, me dicen, oye, ¿conocí a este compadre? No, lo empiezo a investigar y me doy cuenta que en si pinche había tocado una tecnología y que un cueva hizo el diplomado digital, que ni siquiera es diplomado por lo demás, el curso digital que hizo vía la app de neuromarketing, que tenía muy buenos profesores, pero que al fin y al cabo se desvirtuó y terminó siendo una bullshit. Y mientras no tengas laboratorio, no puedes llamarte experto o especialista. Por último, di especialista, pero experto no. ¿Sí? Ok, ¿qué tecnología hay? Con esto vamos cerrando. Vamos a hablar con todas las tecnologías y después en otro capítulo vamos a ir haciendo doble clic en cada uno. Primero, el electroencefalograma, que mide dirección motivacional, dirección emocional, impacto cognitivo. ¿Cómo lo mide? A través de cada canal está asociado a un área de nuestro cerebro y lo mide a través de un gráfico de conductividad eléctrica. Y cuando hay un impacto, a menos que haya finalmente algo que nosotros llamamos un artefacto, por ejemplo, el pestañear, ¿no? Genera una... Porque cuando pestañamos, y si tenemos dos acá, movemos nuestros músculos y eso genera actividad eléctrica. Y por lo tanto tenemos un artefacto que es cada cierto tiempo, de forma consecutiva y de forma armónica, tenemos actividad cerebral, que no es una actividad cerebral propiamente tal, sino es un falso positivo que tiene que capta el electroencefalograma, porque es muy sensible, tiene que ser sensible para captar la electricidad del cerebro, y que está relacionado entonces con los parpadeos. Esa gente, su pinche vida lo sabe alguien que lo sabe usar el electroencefalograma. Entonces nosotros lo llamamos artefacto y lo eliminamos. Y por lo tanto identificamos impactos específicos o excitaciones en el cerebro, concentraciones de electricidad, porque recuerden que la sinapsis, cuando parte de nuestro cerebro se activan, se genera sinapsis. La sinapsis es cuando dos neuronas se conectan, eso genera una carga de electricidad, y esa carga de electricidad el electroencefalograma lo mide. Y eso genera un impacto. Y ahí podemos ver que hay en ciertas áreas de nuestro cerebro impacto, y a través de un mapa que nosotros tenemos podemos identificar y correlacionar que ese impacto que está a través de estos gráficos que se parece a los que se han hecho un electrocardiograma, es lo mismo pero normalmente con 14 canales, podemos ver un impacto, y este impacto está asociado entonces, dependiendo del área, a distintas reacciones en nuestro cerebro, ¿sí? Está el eye tracking, que como les comenté, es un aparato que le saca una foto a la pupila y a través de un algoritmo nos permite saber dónde está mirando. ¿Y qué es lo que mide? La atención visual del elemento, estrategias visuales de búsqueda, patrones de interés y confusión. Hay dos tipos de eye tracking: el eye tracking fijo, que nos entrega mayor calidad de data, pero evidentemente tiene la limitancia de que tienes que estar sentado en un lugar, normalmente frente a un computador o una pantalla, y el eye tracking glass o los eye tracking móviles, que nos permiten ver en tiempo real en una tienda, sacrificando datos, porque hay un montón de cosas que no podemos hacer. Por ejemplo, no podemos hacer pupilometría o medir el impacto emocional y cognitivo, porque finalmente te permite tener movilidad sacrificando data, ¿sí? Y nos permite ver, por ejemplo, cuál es la performance de una tienda, o cómo ve la persona un producto, cuál es la performance de un producto en una góndola, etcétera, etcétera, etcétera. O cómo vemos una vitrina, ¿sí? ¿Y qué tipo de data nos entrega? Datos de mapas de calor, o los heat maps, que son muy populares, pero que nos lleva a errores, porque la real magia del eye tracking no está en lo visual como los heat maps, sino en la data que está detrás, que es estadística, que es un poco más aburrida, pero que es mucho más rica en información. Tenemos los heat maps, que son estos mapas de calor: rojo lo que más vio, amarillo lo que vio un poquito, más o menos, verde lo que vio un poquito, lo que no está marcado no se vio. Los mapas de opacidad, que oscurecen aquellas partes que no están vistas y que nos permiten ver entonces concentraciones. Y los gaze plot, que son mapas de recorrido desde el punto 1 hasta el último punto de visualización, y que por lo tanto nos permite ver cuál es el patrón, ¿no?, de visualización promedio o estándar de las personas, ¿sí? Lo otro que tenemos nosotros entonces es un GCR, o respuesta galvánica a la piel. Se los voy a mostrar en otro capítulo. Aquellos que están viendo el video podcast, aquellos que están escuchando este podcast, pueden buscar el video podcast Negocio de Otro Planeta en YouTube y ahí ver las tecnologías en vivo, que mide entonces el GCR un arousal o un impacto emocional a través de una reacción del sistema simpático nervioso, ¿sí? Y hay dos tipos de reacciones. Una reacción que es escalonada, les voy a decir cómo se llaman en el capítulo del GCR, que es una respuesta que va aumentando, increciendo a través del tiempo, y hay otros que son impactos absolutos, que son reacciones inmediatas en un punto específico. Algunas son porque
el storytelling no te lleva a como a emocionarte a través del tiempo y la emoción va subiendo, y otros porque genera un impacto emocional brutal, y ese impacto emocional se mide a través entonces de estos cambios basales, ¿no? Porque lo que se mide entonces es un minuto de tiempo de basal, de cómo la gente normalmente está en descanso, en reposo, cómo se comporta su curva arousal en reposo, y después se le pone este comercial para ver la variación y el impacto en promedio en relación a su momento de reposo, ¿no? Tenemos también esta banda de ritmo cardíaco-respiración que mide el esfuerzo físico y el impacto emocional a través de los latidos del corazón y la agitación, ¿no? Porque cuando uno está emocionado empieza a agitarse la respiración. Y Face Reader, que está en base al trabajo del psicólogo Paul Ekman, vamos a hablar también de las emociones básicas, que mide impacto emocional, dirección emocional, valencia si es positivo o negativo, y el tipo de emoción en base a las 7 emociones básicas. Que podemos ver un pie chart de emociones, que nos permite ver cuál es la emoción dominante o cuál es el grado de emocionalidad que me genera. La curva de valencia emocional, que nos permite saber si las emociones que estás sintiendo son positivas o negativas. Y curvas de valencia emocional, que podemos hacer un análisis específico para saber, por ejemplo, si queremos generar sorpresa, en qué punto la generamos y en qué puntos no, y también ver cuál es la conducta, el comportamiento de las emociones durante la performance, por ejemplo, un spot. Y recuerden entonces cuáles son las 7 emociones básicas: la ira, la indiferencia o contempt, que no tiene traducción directa pero está más asociado a indiferencia, el asco, el miedo, la felicidad, la tristeza y la sorpresa. Y también con los eye tracking podemos hacer lo que se conoce como pupilometría, que es medir la diferencia de la pupila, la variación pupilar, cuando se dilata y se contrae. Evidentemente lo que hacemos, por ejemplo, en el caso de hacer un estudio, es poner un negro para que la pupila se dilate, un plomo para que la pupila se mantenga de forma normal y un blanco para que la pupila se contraiga a través de la luz, y después ponemos los estímulos para que ver, porque con el negro y el blanco y el plomo vemos cómo es la pupila de forma normal, cuál es el máximo de pupila dilatada y cuál es el mínimo de pupila contraída, y después vamos viendo entonces los niveles de cambios, ¿no? En porcentaje a cómo es el máximo y el mínimo de dilatación y contracción, ¿no? Entonces podemos saber el grado de emocionabilidad que generó un impacto a través de sabiendo que una pupila se dilata 1 a 10, 8, y ese impacto generó un 7.5, significa que el 100 es 8 y por lo tanto generó un 95% de impacto emocional. Si se entiende, ¿no? Y por lo tanto, quien mide la pupila, la pupilometría, el impacto emocional y el impacto cognitivo. Y con eso tenemos entonces una cantidad de data brutal subconsciente de cómo nuestro cerebro reacciona frente a un estímulo de marketing, publicidad y comunicación. Amigos míos, eso es el neuromarketing. Cuando alguien se ría que el neuromarketing no es científico, dígale que el neuromarketing es científico cuando una empresa utiliza tecnología, metodología y expertos científicos para hacerlo. Cuando una empresa repite lo que el gurú de turno dice, no es una empresa neuromarketing. Así que comparto que no todo lo que dice ser neuromarketing es neuromarketing realmente, pero sí hay neuromarketing profesional y sí hay empresas que hacen neuromarketing serio. Agencia Mars, mi empresa es una de ellas. Después hay otro tipo de metodologías que vamos a hablar en otro capítulo, porque de verdad se hizo un pedazo de capítulo. Así que muchas gracias por estar viendo este video podcast o escuchando este podcast en las distintas plataformas: iTunes, ebooks, Google Podcast y en Spotify. Gracias por estar viendo este video podcast en YouTube. Recuerda mis redes sociales: Neuromars en Facebook y en Instagram, en Twitter Mars-777, en LinkedIn y en YouTube me pueden encontrar como Miguel Ángel Ruiz Silva, y también pueden encontrar mi blog neuromars.wordpress.com y mi canal de TikTok, El Marciano Emprendedor. Así que muchas gracias por estar conectados. Nos vemos en un siguiente capítulo, porque aún nos queda bastante para hablar de neuromarketing, de real neuromarketing. Nos vemos. Chao, chao. Y ahora es cuando la cago poniendo el cierre. Pero esta vez no lo voy a cagar. Espero.